La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Ven. Huevos, arroz, atún. Ven. Carne, harina, pollo. Ven. Toallas, crema, champú y azúcar. Mientras ahorras, Trujillo Plaza Market. Amigos oyentes y quienes nos acompañan siempre en los especiales A Fondo, tenemos el gusto de compartir en este día domingo con la doctora Lourdes Cuesta, asambleísta por el Azuay. Vamos a estar conversando de ciertos temas, sin duda algunos de ellos resultarán complicados. Estoy preparado con algunas imágenes que, si usted nos escucha por la radio, voy a tratar de ser descriptivo, pero en caso de que también se haya conectado a través de las redes sociales o en cualquier momento quiera revisar la entrevista a través de nuestro canal de YouTube, bienvenido, bienvenida. Le damos también la más cordial bienvenida a la doctora Lourdes Cuesta. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Juan Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Doctora, vamos rompiendo un poco el hielo. ¿Cómo está eso de la maternidad y al mismo tiempo la Asamblea Nacional? Dos cargos que seguramente tienen sobrecargo de horario, ¿no? Es complicado. A veces uno llega cansado, 7:30, 8 de la noche y uno dice, bueno, voy a descansar. No, mentira. Uno va a gatear, va a jugar y todo. Va a ordenar esos cuartos que veo que dan algunos problemas. Pero bueno, sabe que es una experiencia maravillosa y ya me he acostumbrado a mezclar un trabajo con otro porque los dos son trabajos arduos, son trabajos complicados, de mucha responsabilidad. Pero una etapa maravillosa. Yo digo, esto de ser mamá vieja ha sido maravilloso. Uno goza cada segundo, así que he acoplado, como digo, mis tiempos. He podido complementar con el tema de ser mamá sin descuidar ninguno de los dos aspectos. Permítame mostrarle una captura de un chat que tengo aquí entre manos. Esto no lo voy a poner en pantalla, únicamente quiero que usted lo lea y me diga primero que nada qué siente, porque al parecer solo, o mejor dicho, nadie del Azuay trabaja por el Azuay en la Asamblea Nacional. Sí, lamentablemente habrá personas a las que les gusta o no les gusta el trabajo que se hace en la Asamblea Nacional, pero hay un trabajo muy profundo y de fondo. Parece que quien ha escrito esto está desinformado. Porque usted le conoce, ¿no? Sí, por supuesto, por eso no tomo como grave el cuestionamiento. Creo que más bien le falta información, Juan Fernando, porque... ¿Usted sí trabaja cuando está en la Asamblea Nacional o qué hace? O como algunas asambleístas han sido capturadas, tal vez se da tiempo para sus compras en Wish, en Amazon, y no es que estoy haciendo propaganda. ¿Qué hace? Juan Fernando, a veces no se conoce mucho el trabajo que tiene un asambleísta, al menos los que fuimos a trabajar. Arrancamos desde antes de las 6 de la mañana porque atendemos medios, estamos en reuniones, tenemos comisiones porque cada uno de nosotros es miembro de una comisión, vamos a los plenos de la asamblea, atendemos reuniones, entonces es un trabajo bastante arduo que muchas veces no tiene horario. A veces dicen, claro, el asambleísta a las 8 de la mañana, ¿qué estará haciendo? No tiene horario, que no sé qué, no. Sí, no tenemos horario. Yo, por ejemplo, el día de mañana tengo reuniones durante toda la mañana. Entonces, es un horario atípico el que se tiene. Yo he procurado basar mi trabajo en necesidades, en pedidos de la gente. Mis proyectos de ley, por ejemplo, que ya vamos a ir comentando cuáles son, han nacido de preocupaciones ciudadanas. Son proyectos de ley que lo hemos elaborado en el despacho, por supuesto, pero con los insumos de ciudadanos y sobre todo de experiencias. Porque, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, presentamos hace poco el proyecto de ley para búsqueda y localización de personas desaparecidas porque nos asustó y nos ha llamado la atención
la cantidad de personas en Cuenca que han desaparecido. ¿Con quién trabajé este proyecto? Lo trabajé con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas, con un grupo, una fundación de asesoría en derechos humanos, y lo trabajé con Alexandra Córdoba, la madre de David Romo, que es un caso emblemático en el Ecuador. ¿Por qué? Porque ellos viven día a día estos temas, ellos conocen día a día estos temas. ¿Pueden brindar algún tipo de luz clara de cómo fue el proceso que ellos tuvieron y que hasta ahora no está resuelto? ¿Y a dónde tenemos que atacar? ¿Qué es lo que tenemos que cubrir con las leyes? Por ejemplo, tengo un proyecto de ley que voy a presentarlo en las próximas semanas que genera emprendimiento o que apoya al emprendedor. Cuenca es una ciudad de emprendedores y una de las quejas que tiene la ciudadanía es: no hay trabajo, no puedo emprender, tengo una serie de trabas. Entonces, el día de mañana, lunes, voy a tener una reunión con el presidente de la Cámara de Comercio, porque ¿quién mejor que él y su equipo para hacer observaciones a ese proyecto? Con Fabián Andrade le he pedido una cita porque quiero pedirle insumos. Ya. Quiero decirle, en base a su experiencia, a sus conocimientos, ¿qué debo cambiar? ¿Qué está haciendo falta? Es el proyecto. ¿Qué me falta? ¿Qué está perfecto? ¿Qué está bien y qué está mal? Entonces yo creo que las leyes tienen que construirse así, tienen que construirse con ciudadanos, tienen que construirse con quienes están en el día a día involucrados en este tipo de temas. Doctora Cuesta, basado en sus declaraciones sobre el tema de emprendimiento, me nace la necesidad de consultarle. ¿Es usted de las asambleístas que apoya las reformas que desde el gobierno central se están buscando impulsar en temas laborales, cuando de contratos de emprendimiento estamos refiriéndonos? Mire, esa flexibilidad que se busca implementar. A ver, yo creo que necesitamos trabajo, necesitamos permitir que se dé el trabajo por horas. ¿Para quién? Por ejemplo, no le alcanza lo que está ganando en su trabajo normal, en su trabajo, y pueda tranquilamente tener un trabajo por horas para poder complementar. No he leído todavía un texto firme sobre las reformas laborales, pero no puedo estar tampoco de acuerdo con los periodos de prueba, por ejemplo. Que se extiende hasta 3 años. Se habla de un periodo de prueba de 3 años. Creo que la inestabilidad en el trabajo también genera no solamente una situación laboral, sino una situación de salud, de estrés. Cuando uno no sabe si está bien, si está mal, si es que continúa, genera una situación de estrés que uno la proyecta en la familia y en el espacio de trabajo. Creo que hablar de un periodo de prueba de 3 años es exagerado. Yo espero que ese número, o más bien dicho, ese periodo se haya soltado al aire para que se genere precisamente un debate y llegar a puntos medios. Esa es la manera de que se construye política, porque parece que a Paul Granda también le gusta hacer ese tipo de prueba-ensayo. Me ha llamado la atención porque debe haber un fundamento, debe haber algo para decir que son 3 años del periodo de prueba. Pero imagínense lo que es que el día de mañana diga: Juan Fernando, trabaje conmigo, pero usted tiene 3 años de prueba. Eso quiere decir que yo en cualquier momento puedo decirle: ¿sabe qué? Muchas gracias, hasta luego. Y tendrá una liquidación absolutamente normal. Como claro, también usted puede decirme a mí: me voy, hasta luego. Pero yo creo que aquí no podemos hablar de un periodo tan amplio. Tenemos que ver el texto de la ley, tenemos que ver y escuchar los argumentos del por qué. Yo personalmente un periodo de prueba de 3 años no estaría de acuerdo. Sí creo que tiene que facilitarse la contratación, tiene que facilitarse la generación de empleo, que no tengamos un discurso en el país en donde el empleador es enemigo del empleado y viceversa, porque lamentablemente así se manejó mucho tiempo el discurso. Yo creo que somos complementarios, empleados y empleadores. Necesitamos los unos de los otros. No hay que agradecerle al empleado por hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque para eso está. No hay que agradecerle al empleador por darle un trabajo, porque también necesita de eso. Entonces, creo que las leyes tienen que ser equilibradas, no podemos afectar a ningún lado. Así que yo voy a esperar que llegue el proyecto a la Asamblea Nacional, porque es un tema tan sensible que hay que analizarlo minuciosamente. Una crónica de Diario El Universo, días atrás, relataba de estos episodios raros que suelen suceder en la Asamblea Nacional, y qué mejor conversarlo con una asambleísta, con alguien que es parte de esa noticia. En un día casi que deberá ser recordado por penoso por el hemiciclo ecuatoriano, la asamblea se exhortó a trabajar, número 1. Y en ese mismo día, Augusto Espinosa, un asambleísta por Pichincha, decía que hay que poner horario, porque sin horario de alguna manera nada se puede controlar, y que de alguna forma esto genera inestabilidad y todos se sienten estresados, etcétera, etcétera.
y estoy regresando de donde partíamos, porque no quiero dejar a un lado esta posibilidad de conversar con usted y que me cuente qué piensa de este tema. A ver, creo que sí son penosas algunas actuaciones de la Asamblea Nacional. A mí me pasa, yo soy abogada, tengo formación de abogada, Juan Fernando, y a veces veo unos temas que jurídicamente tengo ganas de jalarme de los pelos, pero que son temas que muchas veces se tratan por pedido de la ciudadanía. Ahora, creo que también hay que contextualizar un poco esto del exhorto a trabajar. Esto se basó en un informe de la Comisión de la Niñez y Adolescencia, de la Comisión Ocasional, en donde se planteaban varios temas, entre ellos exhortar a la Asamblea a trabajar en temas que beneficien a niños, niñas y adolescentes. Claro que dice, bueno, ¿para qué exhortar a la Asamblea a trabajar si esa es su obligación? Total y absolutamente de acuerdo. Pero en esa misma resolución se tocaban otros temas que no podíamos dejar de votar a favor, porque como le decía, son temas muy sensibles para la niñez. Entonces, claro, uno tiene por ahí el artículo que dice exhorto a trabajar, pero tiene por otro lado el informe que está aprobando. Entonces, a veces hay que contextualizar un poco estos temas. Y sí, hay que exhortarle a la Asamblea a trabajar en temas sensibles para la ciudadanía, como son los temas de niñez y adolescencia, por ejemplo, temas de seguridad, temas de empleo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la coyuntura nos absorbe. Nos dedicamos a tratar otros temas que están en ese momento en el boom, en la noticia. Que exigen además. Que se exigen, por supuesto, y se van dejando de lado temas que van a perdurar para poder proteger derechos o cambiar la vida de ciudadanos. Por ejemplo, el tema de la niñez, temas de seguridad, temas de salud, que claro, que con cada escándalo se van tapando y van quedando rezagados. Entonces, exhortar a poner en la agenda como prioridad ciertos temas. Ahora, yo voté a favor de la resolución que planteó el exministro Augusto Espinosa. Le voy a decir por qué. La Asamblea no tiene un horario fijo de trabajo. ¿En qué sentido? En que nosotros sí sesionamos normalmente los martes y los jueves, pero es atribución del presidente de la Asamblea convocar a un pleno el día que él quiera. No es que está un horario establecido de plenos. Comenzamos, yo digo, para mí sería maravilloso decir, bueno, vamos a sesionar en el pleno los martes y los jueves, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y otro pleno o continuación o lo que fuera, de 2:30 a 7 de la noche, por ejemplo. Pero no hay esos horarios. Entonces, un día nos llaman a las 10 de la mañana, otro día nos llaman a las 5 de la tarde, otro día nos están llamando a las 10:05. Y hay una cantidad de temas que evacuar. Entonces, la intención del asambleísta Espinosa, con quien no comparto en la mayoría de temas, fue que tengamos una especie de horario establecido para saber que nosotros sesionamos, por ejemplo, los días martes y los días jueves de tal hora a tal hora. ¿Para qué? Para que el tiempo del lunes, del miércoles y del viernes se organice, por ejemplo, que las comisiones sepan que pueden sesionar tranquilamente los lunes y los miércoles. Que los viernes se pueden mantener reuniones de otra índole o que el viernes sesiona la comisión. Como no hay un horario establecido, por ejemplo, en la Comisión de Justicia, normalmente sesionamos los lunes y sesionamos los miércoles todo el día. El momento que el presidente decide a última hora, bueno, siempre es con 48 horas de anticipación, llamar a un pleno el día miércoles, ¿qué pasa? Se quita la convocatoria de justicia y se retrasa el trabajo en la comisión. Entonces, a lo que se refería el asambleísta Espinosa era que tengamos una especie de horario establecido, por supuesto, teniendo en cuenta que pueden haber reuniones extraordinarias, sesiones extraordinarias. El otro día nos llamaron, si no me equivoco, a las 8:30 de la noche. Perdón, voy a ser un poco burdo quizás en mi apreciación, pero ir a las 8 de la noche a trabajar, luego de que normalmente entendería trabajaron todo el día, ¿qué capacidad para tocar temas quizás relevantes uno puede tener? Es decir, esa capacidad mental, de concentración, física incluso. O sea, 8 de la noche ya estoy cansado. Claro, ahí es un tema de tiempos. ¿Por qué nos llamaron a las 8 de la noche? Porque parece que se les pasó que ese día se cumplía el plazo para tratar 2 vetos presidenciales. Entonces tenían que llamar, porque se acordaron a las 8 de la noche, tenían que llamar con 48 horas de anticipación, entonces se acordaron a las 8 de la noche, por eso nos citaron a las 8. Y yo puedo entender que hay días que se necesita una sesión así de amplia,
pero sí debería ser de una manera más ordenada. Como le digo, Juan Fernando, yo, por ejemplo, a mí sí me gustaría saber, a ver, yo los lunes claramente tengo la Comisión de Justicia. Entonces usted, ciudadano, quiere reunirse conmigo, yo claramente podré decirle, ¿sabe qué, Juan Fernando? Yo los lunes no me puedo reunir con usted porque yo tengo sesión de tal hora a tal hora. Reunámonos el viernes a partir de tal hora. O tengo desde las 4 de la tarde en adelante, reunámonos desde las 2:30. Entonces a eso se refería el exasambleísta, el asambleísta exministro, lamentablemente no pasó en el pleno, pero sí nos hubiera gustado tener como que una guía de qué días van a ser las sesiones del pleno, qué días se pueden organizar las comisiones. Como digo ahora, normalmente sesionamos martes y jueves, no tenemos un horario, a veces, como le digo, nos convocan a las 9, a veces a las 10, a veces a las 11. Rescato lo que dije, siempre es importante contrastar directamente con los actores de la noticia, en este caso, quienes son asambleístas, quienes forman el hemiciclo ecuatoriano. César Litardo, ¿qué opinión le merece? Él es el presidente actual de la Asamblea Nacional. Yo no tengo nada en lo personal en contra del presidente. No le ha querido Litardo. dar un perrito, porque ya parece que en Quito va la tendencia por ahí, ¿no? Oiga, y con todo este boom animalista también se tiene que tener un poco de responsabilidad al respecto, porque a mí me encantan los animales, me encantan los perros. Toda mi vida tuve un perro, pero yo no tengo hoy tiempo para tener un perrito. Entonces, si usted a mí me regala un perro, voy a tener que decirle con todo el dolor del mundo y hasta pasando de maleducada, no gracias. Porque necesita tiempo, necesita cuidados. No tengo un espacio en donde Pero pudiera ser tenerle. fuertemente criticada si dice que no. Pero yo creo que más allá de las críticas uno tiene que ser responsable. Se ha criticado mucho esta perrita que está en la Asamblea Nacional, que está bien cuidada, la cuida la escolta, la cuida el personal, le llevan al parque, se le ve contenta a la perrita, al menos creo que es una de los pocos que uno ve contento en la Asamblea Nacional. Buen comentario. Pero, a ver, yo no tengo nada en contra, como decía, en lo personal del asambleísta Litardo, es una buena persona. Creo que le falta organizarse un poco todavía, creo que le falta poner un poco de mano dura incluso, establecer prioridades, y creo que también le falta cambiar de asesores jurídicos en honor a la verdad. Manejar la Asamblea Nacional en este periodo, me refiero a estos 4 años, no ha sido tarea fácil para ninguno de los presidentes. Antes una asamblea con 100 voluntades unánimes en donde no había mayor debate, se levantaba la mano, era facilísimo manejar. En la época de Gabriela Rivadeneira. Efectivamente. Hablo del periodo anterior, en donde usted sabe que se daba una orden y listo, no pasaba más. Acá ahora hay una división de fuerzas, una división de criterios, debates amplios, muchas veces muy encontrados unos con otros. Y sí se necesita alguien que por lo menos tenga una hoja de ruta para poder manejar estos temas. De acuerdo. Recién esta semana se ha reunido con los jefes de bancadas y entiendo de comisiones para establecer una agenda legislativa, que fue una crítica que también escuché, la Asamblea no tiene agenda. No es que no estamos trabajando, cada uno estamos trabajando en nuestras comisiones y por supuesto que en los temas que tenemos en cada despacho. La agenda que no tenía la Asamblea, es decir, vamos a darle prioridad a la ley 1, a la 2, a la 3 y a la 4. Eso se va a tratar primero. A esa agenda se refería que todavía no había agenda. Por fin la hay. Por fin la hay y vamos a empezar a tratar Código Orgánico de la Salud y ya, que está en debate, pero ya tiene que terminar ese debate rápido. El Código Integral Penal, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y el día de ayer que hablé con el presidente Litardo, también se va a tratar ya por fin mi proyecto de ley Revas, que se encuentra ya para primer debate, que es, como habíamos conversado en alguna ocasión con usted, Juan Fernando, ese registro de violadores, agresores y abusadores sexuales del Ecuador. Cierto. Hay otra crítica que está rondando la Asamblea y es que los ex compañeros de bancada suyo, de Creo, y Alianza País, incluso de a momentos también hasta con la Revolución Ciudadana, se han juntado. Es decir, empiezan a coincidir más de lo que se encuentran aparte de las opiniones que en algún momento los separaron. Incluso las críticas han sido muy fuertes contra Guillermo Lasso. El mismo expresidente Rafael Correa ha hecho lo suyo al salir a decir, primero critica a Lenín Moreno, dice que le roban las elecciones y ahora resulta que pactan acuerdos, que llegan a acuerdos. ¿Cómo mira usted, entendiendo que fue parte del bloque de Creo y que ya no lo es más? Es complicado el trabajo, como le digo, adentro de la Asamblea en este tipo de casos. Claro que algunas veces se va a coincidir. A mí mismo me pasa que muchas veces voto a favor de una resolución, claro, es o que de un planteamiento. No se trata de votar por votar. Exactamente. En contra de... Yo le voy al análisis, yo voy a si conviene o no conviene, si es que es jurídicamente viable, si es bueno para el Ecuador, si es que es necesario. Yo hago ese análisis antes de votar.
el acuerdo legislativo que entiendo, no conozco a profundidad, Juan Fernando, como usted sabrá, no soy parte ya del bloque de Creo, no soy parte del movimiento Creo, así que no estuve en las conversaciones, en los acuerdos, fue para el tema del manejo de las comisiones. Yo personalmente no estoy de acuerdo, yo personalmente voté en contra de las autoridades que querían nombrarse, que de hecho fueron nombradas la semana anterior en las 3 comisiones con las que hubo problemas. Una de ellas, María José Carrión. Yo no podía votar a favor de que María José Carrión sea presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Que conocemos lo que ha hecho en la Asamblea pudiera votar a favor de ella. Pero tuvo la mayoría de votos en la Asamblea y por eso es presidenta, con 75 votos me parece. Yo voté en contra, a pesar de que las otras 2 comisiones tenían asambleístas a quienes quiero y respeto mucho. Por ejemplo, la Comisión de Educación está muy bien dirigida por el asambleísta Candel, la asambleísta Janine Cruz, una mujer de lucha, de pelea. La otra Comisión de Gobiernos Autónomos está el asambleísta Héctor Yepes. Pero qué pena que les hayan puesto en el mismo saco. Yo voté en contra de esas dignidades. Primero porque la Asamblea actuó de manera, no la Asamblea, el CAL, de manera ilegal. No nos dejaron participar, no nos dejaron decirles, pero no puede el CAL, que es el Consejo de Administración Legislativa, nulitar la decisión de una comisión, como sucedió en el caso de la Comisión de Trabajadores, con un informe jurídico que a mí me aterró, en realidad, que era ilegítimo y aparte ilegal. Y como le digo, yo personalmente no puedo estar a favor de que presida una comisión tan sensible, viniendo las reformas que se supone que se vienen, una persona que ha sido tan cuestionada porque estuvo a cargo de una comisión de fiscalización en donde se tapó absolutamente todo. La famosa comisión de archivo. Ni siquiera de archivo, Juan Fernando, después cambiaron de modalidad, era la comisión del limbo, porque no le daban los votos para el archivo, no le daban los votos para que pasen, todo por supuesto calculando el quórum y etcétera, y quedaban esos procesos en el limbo, ni archivados ni aprobados, y así sucedió con varios juicios políticos. Es una persona que realmente no ha trabajado y no le ha dado respuestas al país. Para mí no puede manejar una comisión tan sensible como la de trabajadores. Mi voto fue en contra. Vamos a conversar más adelante de lo que usted está haciendo e impulsando en la Asamblea Nacional. Esto es parte de conversar a fondo con Lourdes Cuesta, asambleísta por el Azuay, quienes nos acompañan por las redes sociales, nos están observando, estamos aquí dialogando de algunos temas coyunturales, y quienes nos acompañan por la frecuencia de la W seguramente también están siguiendo el hilo. Pero no quiero cerrar este capítulo de lo que fue Creo y Alianza País sin poner otro tema que ya lo discutimos, pero fue por teléfono y creo que no me dijo todo lo que tenía que decirme. ¿Por qué se fue de Creo? A ver. Porque esto sucede luego de las elecciones de marzo del 2019. ¿Sucedió algo ahí? No. A ver, Juan Fernando, yo en realidad me desafilié de Creo en el mes de abril, en los primeros días del mes de abril. Y es algo que yo ya venía pensando, es algo que yo ya había decidido. Se hizo público en mayo, me parece. Porque, sí, hace un par de semanas atrás. Mi idea no era confrontar. Mi idea tampoco es hacerle daño a Creo, porque yo misma ayudé a fundar Creo, ayudé a formar Creo aquí en el Azuay. Hay gente muy querida para mí en Creo. Y si es que yo anunciaba mi desafiliación previo a las elecciones, hubiera hecho daño. Es decir, esa decisión ya estaba tomada. Ya estaba tomada. Varios compañeros míos de bancada lo sabían. Con Guillermo Lasso lo había conversado entre líneas, que daba la posibilidad de, como le digo, yo tenía todavía esa atadura de tomar la decisión rápido y decir, ya, no estoy. ¿Por qué me fui de Creo? Porque a veces pasan cosas dentro de la Asamblea, como por ejemplo, que uno tiene proyectos de ley que son interesantes, tiene resoluciones que pueden ser muy interesantes y que por ser miembro de una bancada o de un partido político no tienen el apoyo necesario, a pesar de que son suprapartidistas, de que no tienen una bandera política. Y también nos pasa en la Asamblea que por el hecho de estar tan metidos en las coyunturas, nos desconectamos de los ciudadanos, Juan Fernando. Entonces yo esa decisión tomé. ¿Por qué? Porque en base a lo que yo escucho a los ciudadanos, elaboro los proyectos de ley que después se presentan en la Asamblea. Y son proyectos de ley que han tenido apoyo de todas las bancadas, porque no represento
un movimiento, no represento una bandera política, que son proyectos de ley que no tienen bandera. Por ejemplo, el proyecto de ley Revas que le comento, el proyecto de búsqueda de desaparecidos y localización de desaparecidos, este proyecto de ley de emprendimiento que le comento, un proyecto de ley que está presentado también, que es de cooperación de la ciudadanía en la construcción de grandes obras, ese tipo de temas. Entonces es más fácil pelearlos de manera independiente. Claro, muchos me dicen que si hubiera sido un poco más inteligente, hubiera esperado que se negocie una comisión y me den una comisión. No, mi punto no es ir a estar en acuerdos, en negociaciones. Mi punto es ir a trabajar y trabajar en paz. Por el hecho de mantenerme en una bancada, poder acceder a una comisión y no poder trabajar en lo que me refiero a una presidencia, a una vicepresidencia, y no poder trabajar en lo que realmente se necesita, creo que fue uno de los motivos principales en realidad. ¿Le decepcionó Guillermo Lasso? Yo a Guillermo le quiero mucho. Es una persona a quien respeto, es una persona a quien admiro. No he hablado con él. ¿Desde su desafiliación? Sí, no he hablado. Fue el primero al que se lo dije realmente con mis ex compañeros de bancada en una reunión. Dije, tomé esta decisión. Claramente estos son mis motivos. Nunca ha habido un resquebrajamiento, nunca ha habido una pelea, por supuesto. Pero no es que me ha decepcionado. Yo con Guillermo Lasso he sido una persona muy frontal siempre. Y si yo hubiera hablado con él, por ejemplo, en estos días, le hubiera dicho que yo no estoy de acuerdo con el acuerdo. Y hubiera dicho que se me exima de la disciplina partidista o que se enojen o que tomen una decisión, pero que yo no hubiera votado, por ejemplo, a favor. Y así lo hubiera hecho. Así lo hubiera hecho. Porque a veces me dicen que yo no soy muy política, soy muy frontal en ciertas cosas. Entonces, Juan Fernando, cuando uno tiene que hacer las cosas, tiene que hacerlas nada más. Mil disculpas por ese sonido. Me había olvidado quitarle. Voy a ponerle en silencio para que no vaya a distraernos. A ver, este aparatito. Pero eso quiere decir que alguien nos está escuchando, nos está comentando. Eso es bueno. Doctora Cuesta, antes de entrar en algunas polémicas más, quiero conocer el tema de su pensamiento, su análisis sobre la representación que la SUAY tiene en la Asamblea Nacional. Tenemos 5 legisladores por el ASUAY, pero obviamente no todos son tan visibles y hay algunos que son cuestionables. Yo he conversado en este mismo espacio, incluso semanas atrás, con, se me está yendo el nombre, el exgobernador Juan Cristóbal Lloret, muy elocuente. Veo que hace el intento de representar al ASUAY. Hay temas que ya dentro de lo político no voy a coincidir en lo más mínimo, pero veo su trabajo. Doris Solís, yo creo que realmente siento que, perdón, voy a usar un término quizás un poquito burdo, quizás desenfadado, pero no es ni chicha ni limonada. O sea, claro, ella es correísta a muerte. No lo vamos a desmerecer este tema, pero en cuanto a su agenda legislativa no veo que sea representativa. ¿Está usted que, según el trabajo que nosotros vamos llevando a cabo, vamos siguiendo, hace su trabajo y nos alegra que así sea? En su momento Esteban Bernal fue un excelente asambleísta. Imperdonable su renuncia, a mi manera de ver. Deja su reemplazo, que también casi pasa al mismo limbo que Doris Solís. ¿Quién nos queda? Es decir, únicamente usted y Juan Cristóbal Lloret, o salva a otro de los asambleístas de la SUAY. Bueno, yo creo que cada asambleísta está trabajando en sus temas, ¿no? Yo realmente he conversado en estos días y en semanas anteriores mucho con Juan Cristóbal, justamente porque hay causas que son comunes. Sí. He conversado con Doris Solís incluso también porque hay temas que tenemos que dejar de ser correístas, morenistas, lacistas, nebotsistas y tenemos que ser azuayos. Y en eso estoy absolutamente Entonces, de acuerdo. Hemos conversado de hacer causas comunes. El asambleísta Esteban Albornoz también, él dirige una comisión. Él dirige una comisión compleja de la Asamblea Nacional. Creo que a mi criterio, independientemente de cualquier tipo de afiliación. No estamos hablando del trabajo. Yo creo que hace un buen trabajo en la Asamblea Nacional. Porque quiero darle un cierre al mensaje que le puse a su lectura primero. Yo creo que hace un buen trabajo el asambleísta Esteban Albornoz, con su línea ideológica, con lo que sea, pero hace un buen trabajo. Perfecto. Y verá que ahora, por ejemplo, un clamor ciudadano
que era el del impuesto verde, que fue llevado a la Asamblea Nacional por Homero Castañer también, así es, fue atendido de manera inmediata, por ejemplo, por esa comisión que maneja el asambleísta Albornoz. Ahora con Juan Cristóbal Lloret estamos con unos temas de seguridad que nos preocupa muchísimo en ASOY. Invitaremos, por supuesto, a los otros asambleístas a que se sumen, si es que quieren, por supuesto, sumarse, ¿no? Entonces, yo creo que cada quien en su espacio está haciendo su trabajo. Coincido con usted, Esteban Bernal fue un gran asambleísta el tiempo que estuvo en la Asamblea Nacional, y a veces no se visibiliza por un motivo o por otro el trabajo. Pero, como le digo, yo creo, en el caso del asambleísta Albornoz, en el caso del asambleísta Lloret, que están haciendo sus esfuerzos en la asamblea, como los hago yo también. Uh-huh. Es decir, que sí se puede rescatar, y que ese tipo de comentarios donde tratan de invisibilizar al resto de asambleístas deben dejarse de un lado. Yo creo que sí, porque más allá, insisto, de líneas ideológicas, de partidos políticos, de cuestionamientos incluso anteriores que pueden haberse hecho, hay que ver el trabajo que se hace en la Asamblea Nacional. También, por supuesto, cuestionar y cuestionarlo siempre. Los cuencanos no somos gente tonta, los azuayos no somos gente tonta. Nunca se nos ha tildado por esa deficiencia, al menos. En la Asamblea se sabe bien quién trabaja y quién no trabaja. Y yo creo que los ciudadanos tienen que informarse sobre lo que estamos haciendo los asambleístas, en efecto. Como digo, yo no puedo decir que el asambleísta Lloret no trabaja, por ejemplo, o que no está preocupado de temas de ciudad. Que tenga mayor difusión, menor difusión es otra cosa. Lo propio con el asambleísta Doris Solís, el asambleísta Albornoz. El asambleísta Astudillo le tocó asumir este rato funciones por la renuncia del asambleísta Bernal, y yo creo que está haciendo su esfuerzo ella también en la asamblea. Pero estaba preparada. Ese es otro tema que quizás vale la oportunidad, y ya que se ha brindado la coyuntura. Los asambleístas alternos muchas de las veces, creo yo, no están preparados porque quizás no ven como una posibilidad real de que pueden llegar a asumir el cargo de manera principal o frontal. ¿Cree que eso le pasó a Gloria Astudillo? Pero yo voy a hablar de mi asambleísta alterno, por ejemplo, Alfredo Medina, un joven economista muy preparado, muy técnico, con quien hemos trabajado arduamente. De hecho, yo, cuando le propuse que sea mi asambleísta alterno, le decía: Alfredo, tú sabes temas de economía que yo no conozco, él es muy técnico en eso, es un joven que ha trabajado con muchos grupos, ha trabajado en el sector público, entonces yo puedo dar fe por la preparación de mi asambleísta alterno, que realmente es un joven maravilloso y yo creo que va a llegar lejos. Bueno, vamos a tocar ya temas un poquito más. Perdón, Juan Fernando, que ha actuado varias veces en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, cuando yo estuve con mi permiso de maternidad, estuvo Alfredo trabajando durante todo ese tiempo, y en ocasiones que a mí me ha tocado ausentarme por agenda legislativa, yo siempre digo Alfredo, y él nunca me ha dicho: oye, no quiero, no puedo. Más bien, con todo el empeño, las ganas, participó activamente en la comisión AMPETA con el tema de niños, niñas que fueron abusados. Entonces ha hecho también su trabajo muy bueno Alfredo en la asamblea. Se viene la discusión en los siguientes días y semanas de dos códigos que traerán complicaciones dentro de la Asamblea Nacional. Complicaciones porque va a ser difícil alinearse para que esto pase de manera rápida. Ha sido ya puesto a prueba y se ha demostrado que así será. Nos estamos refiriendo al Código Orgánico Integral Penal, algunas reformas que estoy discutiendo a continuación, y también el Código de Salud, el tema del aborto. Usted está en contra del aborto. Sí, Juan Fernando, en eso sí he sido enfática siempre. De hecho, yo preparé con otro asambleísta un informe de minoría al respecto, en donde nos allanamos a todo el informe y gran trabajo que hizo la Comisión de Justicia con respecto al Código Orgánico Integral Penal, pero es un informe de minoría precisamente con respecto a las reformas que tienen que ver con el aborto. He sido muy criticada también al respecto, pero soy coherente con lo que he pensado siempre desde niña. No es un tema religioso, y eso sí lo quiero aclarar, porque inmediatamente mezclan este tipo de temas con la religión y demás. No es un tema religioso, para mí es un tema de vida, y creo que la violación, que es un acto deleznable por donde se le vea, que tiene que ser penado con toda la fuerza, que tiene que ser con todo el peso de la ley,
no puede subsanarse con un aborto. No creo que el trauma que genera una violación se quite con un aborto en el caso de un embarazo, y creo que se generan heridas más profundas todavía. Así que yo creo que hay oportunidad de salvar las dos vidas. Esas niñas que han sido ultrajadas, que han quedado embarazadas, podemos darle educación como Estado, se le puede dar salud, se le puede dar oportunidades, y sobre todo se le puede dar esa oportunidad de no llorar un aborto a futuro, porque he hablado con mujeres, con muchas mujeres que han tomado la decisión de no tener su niño. ¿No se está imponiendo su criterio personal por sobre la necesidad que la gente puede tener? ¿Sabe qué, Juan Fernando? En ese sentido han ido muchos cuestionamientos y me han dicho, tú no legislas por tus creencias, por tus principios. De acuerdo. Yo de este tema he hablado con un montón de gente, con un montón de organizaciones, a quienes sí se sienten representadas por mí en este tipo de casos, seguramente en otros no, porque uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y eso es parte de la democracia. Por supuesto, habrá casos en los que me van a apoyar arduamente, habrá casos en los que no. Yo represento a un gran conglomerado de ciudadanos que dicen que podemos salvar las dos vidas, que podemos respetar ese derecho, porque ese sí es un derecho. Se habla del derecho al aborto. No hay derecho al aborto. Hay derecho a la vida, y estamos cuidando la vida de un ser que no puede ni siquiera defenderse. Y ojo que, Juan Fernando, no solamente es en el caso de violación lo que se quiere despenalizar, se habla de estupro. ¿Qué es el estupro para quienes nos están escuchando y viendo el día de hoy? Puede alegarse estupro cuando una niña de 17 años, digo niña porque sigue siendo niña, se queda embarazada de su novio de 19. Ella es menor de edad, él es mayor de edad, hay un caso de estupro. Entonces, ¿qué pasa si el padre de la niña le dice, estupro, vamos para que aborte? En el caso de malformaciones, claro, se dice que son malformaciones que pueden ser, que hagan inviable la vida fuera del útero. ¿Qué vida de un ser humano es viable fuera del útero si no tiene la asistencia de la madre? Creo que somos los únicos animales, los únicos del reino animal, que no podemos sobrevivir un segundo sin nuestra madre al lado, sin quien nos cuide al lado. Creo que eso de las malformaciones y decir que, porque puede sospecharse, porque ningún médico es infalible en ese tipo de cosas, que puede sospecharse que un niño viene con una malformación, tenemos derecho a quitarle la vida. ¿Somos acaso esa sociedad nazi que lo que nos molestaba desechábamos? Nos molestaban, desechaban. Yo, como le digo, voy a defender las dos vidas. Voy a permitirme compartir con todos, incluso quienes están acompañándonos a través de las redes sociales, dos fotografías que pido que usted en este momento las observe. Son fotografías que son en realidad unas caricaturas donde a usted la dibujan. ¿Qué siente cuando usted ve esto? Al ser un personaje público y desde luego con una postura controversial como la que tiene. Estamos expuestos a eso en la vida pública. Realmente la caricaturista la ha tomado conmigo ya varias veces, ¿no? Sí, aquí tengo otra. Sí, hay otra. No estoy tan arrugada. Qué horror, qué mala, no estoy tan arrugada. Es doloroso porque se está estigmatizando primero un grupo, como estamos viendo. Y voy a ser clara, en la caricatura sale un sacerdote. No todos los sacerdotes son violadores. Hay los que sí y que tienen que ir presos. Hay laicos violadores, hay mujeres, hay hombres violadores. O sea, se está estigmatizando grupos. A mí, ¿sabe qué es lo que me preocupa, Juan Fernando? Más allá que, como digo, está en su derecho, por supuesto, que no me haga con tantas arrugas nada más, pero bueno, está en su derecho. Me duele porque es una realidad espantosa que una niña pueda ser madre. Es una realidad espantosa, pero no estamos atacando la causa, no estamos atacando la base del problema, sino estamos atacando la consecuencia y la más débil. Ese es el problema del aborto para mí. Otro tema, Juan Fernando, que creo que estos temas son tan sensibles que tienen que ser manejados con mucho tino y con mucho cuidado. Y respeto entre las diferentes posturas. Y le voy a decir algo que me pasó a mí, que creo que es momento incluso de aclarar el tema. Pero como son temas tan sensibles, se ha llegado a polarizar de tal manera el debate que de lado y lado, porque es de lado y lado, se ha caído en los ataques, en los insultos. Incluso, le digo, Juan Fernando, a mí me pasó, yo llegué a recibir amenazas por tener una postura a favor de la vida. Yo no digo que mi postura sea la mejor, ni la perfecta, ni la adecuada y que la de ellos esté mal.
Son distintas posturas. Así como ellos no pueden decir que la mía, que la postura de ellos sea la perfecta, la adecuada y que no esté mal. Yo creo que aquí tiene que enriquecerse el debate, dejar de caer, como le digo, en insultos. Usted no tiene idea de todo lo que me han dicho. Incluso me afectó al comienzo de tal manera, Juan Fernando, esto le habla de inicios de año, que tuve que cerrar mi cuenta de Twitter por amenazas. Yo tenía una cuenta de Twitter que la manejaba desde hace 10 años atrás, si no es más. 10 años me parece. Llegué a recibir amenazas de estos grupos feministas extremos en donde decía que me van a mandar a violar a mí y a mis hijos para ver lo que se siente. O sea, cosas así de crudas, de duras. Como digo, yo creo que se tienen que respetar todas las posiciones. A mí me sucedió hace un mes atrás que estuve en la ciudad de Guayaquil. Me invitaron a presentar este informe de minoría justamente con grupos que también defienden la vida. Y hubo un lapsus el rato que yo estaba hablando. Un periodista me hizo una pregunta sobre el tema de las violaciones y entre una pregunta, la disertación y otra, yo dije, sin aclarar, que no todos los casos de niñas embarazadas son violaciones. No tiene idea del revuelo que se armó. Como digo, fue un lapsus. Pedí disculpas porque se debe aclarar y se debe entender que todo tipo de relación sexual con niñas de 14 años hacia abajo es violación. Eso según la ley. Según la ley. Pero a lo que yo hacía referencia, poniendo justamente el ejemplo que le ponía a usted del estupro, ¿qué pasa con esa niña, sí de 14 años, que sigue siendo niña, que se queda embarazada de su novio de 15? Porque ellos creen estar enamorados, porque no se cuidaron y no hay que cerrar los ojos. Porque fue fruto de una relación, de un enamoramiento consentido. Y de una relación, hablemos consentida. Y Juan Fernando, no hay que cerrar los ojos. Nuestros jóvenes, nuestros niños tienen acceso a información que usted y yo no teníamos cuando éramos chicos. El teléfono celular, la tablet, incluso enseñan cosas que están distorsionadas de la realidad, pero tienen acceso a otro tipo de cosas y abren los ojos mucho antes en relación al sexo. A nuestros hijos, a nuestros niños, hay que hablarles mucho antes de sexo de que nos hablaron a nosotros. Así es. Y no solamente decirles que es el papito y la mamita que tienen el niño, fruto del amor, la abejita y las flores. No. Hay que hablarles claramente del respeto a su cuerpo, del respeto al cuerpo de los demás, de métodos anticonceptivos. Entonces, como le decía, cuando tuve este lapsus de decir que no todos los casos eran violentos, no le puedo explicar el revuelo que se armó, todos los insultos que recibí. Claro, me dijeron que hasta no tengo idea de leyes. Claro que conozco las leyes y que todo acceso carnal o relación sexual con una niña de 14 años va a ser violación. Por eso cuando decía, hablamos de los adultos. legalmente, ¿no? Sí. Porque otra cosa es lo que sucede. Otra cosa es lo que sucede. Juan Fernando, en nuestra ciudad, ¿cuántas niñas quedan embarazadas producto de la relación con su novio, con su enamoradito? Yo tenía compañeras en el colegio que hasta el día de hoy tienen matrimonios maravillosos, pero que salieron del colegio porque estaban embarazadas de sus novios, tuvieron sus hijos. No fue violación. Entonces, fue ese lapsus, como le digo, porque el debate ha sido tan extremo que se empieza a caer en insultos y no respetamos lo que dicen los otros. Yo respeto, por supuesto, la lucha de los otros. No quiero que ninguna niña sea violada, no quiero que ninguna niña quede embarazada. Y respeto su posición. Jamás voy a insultarles como fui yo insultada, por ejemplo. ¿Qué dice su familia de todo esto? Me imagino que algunos de ellos incluso habrán visto esas caricaturas que, más allá del derecho que hay de presentar este tipo de temas que son parte del debate público, del debate nacional, de la coyuntura en sí mismo, creo que quizás exactamente se está estigmatizando como si todos fueran de una misma forma. De hecho, Juan Fernando, se ha llegado a decir a quienes hemos defendido el tema de la vida, se nos dice que somos antiderechos. A mí me llegaron a decir asesina de mujeres. Asesina de mujeres. Imagínense lo grave que es eso. La familia sufre, o sea, uno no puede ocultar ese tema. Mi mamá, hijita, ¿qué está pasando? ¿Por qué te están diciendo eso? ¿Qué es lo que yo le digo a mi mami? Mami, no lea. Porque yo sé que al estar en una posición pública en este momento, estamos expuestos a buenos comentarios, a malos comentarios, a críticas buenas y a críticas destructivas absolutamente. Yo le pido a mi familia que no los lea
o que no les tome personal, porque claro, la reacción es yo le voy a escribir y le voy a decir que no eres una asesina. Claro, no soy una asesina, por supuesto que no lo soy. Para una madre leer eso, por ejemplo, gracias a Dios mi hijo es muy chiquito todavía, sí. Es muy pequeñito. Le llegará, pero el día que quizás revisando la historia y algún momento me tocará contarle cuál fue mi posición. Si él tiene una distinta a la mía, por supuesto que la voy a respetar, pero le contaré que su mamá hizo un papel determinado en un momento histórico, en un momento coyuntural en el país y que esas fueron las consecuencias. Me tocará explicarle. ¿Ha pensado quizás en renunciar en medio de esta ola de críticas, de amenazas, de una situación que ha llegado a un extremo como cerrar una cuenta de una red social como usted ha hecho mención? Sabe que no, Juan Fernando, no he pensado en renunciar porque yo respondo a un grupo muy grande que piensa como yo también. Yo represento a un grupo muy grande de ecuatorianos y renunciar sería decirles, me cansé de luchar con ustedes o me cansé de luchar por ustedes. Renunciar sería decir, ¿sabe qué? Cuando me da ganas de renunciar, cuando oigo los escándalos de corrupción, digo, me largo de aquí, no quiero ya saber nada más. Pero cuando hay este tipo de causas, creo que uno tiene la responsabilidad de seguir luchando por lo que uno cree y por lo que creen a quienes uno representa. Y Juan Fernando, creo que también es parte de la responsabilidad el decir, a mí me pusieron aquí para 4 años, para momentos buenos y para momentos malos. ¿Y qué tipo de ejemplo se puede dejar? Por ejemplo, yo tengo, como le decía, un hijo muy chiquito, usted lo sabe. Algún día decirle a tu mamá renunció porque se sintió fracasada, que no pudo. No soy una persona con malas intenciones, no soy una persona que le haga daño a nadie. Me he preparado, me falta prepararme muchísimo más, por supuesto, ¿no? Pero creo que estoy preparada para el cargo que estoy desempeñando. Entonces, afectan las críticas destructivas, sí. Las críticas en donde le dicen o le hablan con argumentos. De hecho, las tomo, las analizo, las estudio. No crea que no tengo cuestionamientos un montón de veces al respecto. Estudio, analizo, veo, las tomo, pero sigo adelante. Creo que no me perdonaría yo misma el renunciar por este tipo de temas. Usted está impulsando una ley, la cual en su acrónimo se lee REVAS. Y de alguna manera me parece a mí que parte de esta ley que impulsa tiene una relación directa con el tema del aborto. Un tema que quizás debería mirarse al mismo tiempo, es decir, un tratamiento integral de la situación, es decir, violación, violador, fruto de la violación, víctima. ¿No le parece? ¿No cree que hay que reconsiderar y posiblemente, metiéndonos en el debate y de la posibilidad que se ha planteado y está sobre la mesa, despenalizar el aborto en caso de violación hasta las 12 semanas? Está hasta las 14 semanas de acuerdo a la ley, Juan Fernando, y un niño de 14 semanas tiene todas sus terminaciones nerviosas perfectas, están funcionando sus órganos, necesita solamente tiempo para crecer. Perdóneme, no quiero ser indolente, yo también tengo mis posturas personales, pero como periodista me toca hacer un rol que quizás no va muchas de las veces con las creencias que tenemos. ¿No cree que finalmente ese ser aún no tiene conciencia, aún no tiene pensamientos propios? Probablemente no sufre. No sé, estoy tratando de poner este tema de la manera más franca posible. No, y le entiendo, por supuesto. Está comprobado científicamente que lo que siente una madre, siente el niño. Pero quizás más adelante. Si uno está con un nivel de estrés muy fuerte, el niño tiene un nivel de estrés muy fuerte. Claro que hay una conciencia uterina, por supuesto. Sienten, les duele, claro que les duele. Y más allá de eso, Juan Fernando, ¿quién nos dice a nosotros que tenemos derecho de quitarle la vida a alguien? Yo le voy a decir algo. El día que a mí la ciencia me demuestre que no existe vida desde el momento de la concepción, podría replantearme mi postura. Mientras la ciencia a mí no me explique y me demuestre que no existe vida desde el momento de la concepción, no podría cambiar de postura. Como le digo, yo defiendo la vida desde el momento de la concepción. Si a mí me dicen, como le decía hace un momento, no ha habido vida, hay los últimos estudios científicos que indican lo contrario, podría replantearme mi postura. Pastilla del día después. Yo no tengo ningún problema con la pastilla del día después.
Es decir, ¿usted estaría de acuerdo con que parte de ese tratamiento a la víctima se aplique este tratamiento? Por supuesto. ¿O este medicamento? Es un medicamento preventivo. A ver, sí es preventivo. ¿Cómo actúa la pastilla el día después? 48 horas después de la relación sexual. Impide que se implante el óvulo. ¿Cierto? El óvulo fecundado. O mata el espermatozoide, destruye el óvulo, o destruye el óvulo fecundado previo a la implantación. Y es una medida alternativa que existe a día de hoy, que por supuesto que se tiene que manejar con cuidado y no tomársela como método anticonceptivo, porque eso puede generar una serie de problemas en la salud de las mismas mujeres. No se puede tomar, de lo que conozco, más de 2 al año, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Puede terminar esterilizando de manera definitiva. Y justamente por eso digo que hay que tratarlo con responsabilidad. Pero como le digo, Juan Fernando, yo por ejemplo no estoy en contra de la pastilla del día después de ninguna manera, como tampoco estoy en contra de los anticonceptivos, tampoco estoy en contra de las relaciones sexuales, perdón, de la educación sexual, porque hay una realidad, nuestros jóvenes están teniendo relaciones sexuales tempranamente. Están teniendo sexo, más rápido. Exactamente, están teniendo sexo antes y hay que hablarles claro. Así es. Y no solamente por un embarazo, sino por enfermedades de transmisión sexual también. No nos por una vida eso. Responsable en términos Exactamente. generales. ¿Qué hacemos con las niñas pero que están quedando embarazadas? Mire, Juan Fernando, yo creo que primero tenemos que atacar las causas. Parte de lo que me llevó a mí a impulsar la ley Revas es que hemos visto que existe una suerte de impunidad, de cierta manera, con todos esos casos que vimos aquí en el Azuay, que vimos en Ampetra, en Quito. ¿Qué sucedía? El profesor violador. Le cambiaban de colegio, le mandaban a otro distrito y está científicamente comprobado, hay estudios psicológicos y psiquiátricos al respecto, que quien comete un crimen de este tipo, de índole sexual contra niños, niñas o adolescentes, no se rehabilita. Es decir, un pedófilo. El que es una vez se queda haciendo. Hay una diferencia entre pedófilo y pederastra. Okay. El pedófilo es al que le atraen los niños, pederastra es el que ya los ataca sexualmente. Okay. Cuando una de estas personas se encuentra privada de su libertad, está rodeada de adultos, no le despierta el impulso sexual, no les interesan los adultos, salen de la cárcel, porque no les llamemos centros de rehabilitación a nuestros centros, seamos claros en ese sentido, salen de la cárcel y vuelven a cometer este tipo de delitos. El otro día estuvo en la Comisión de Justicia el ex secretario de Justicia, el doctor Ernesto Pazmiño, y él nos contaba un caso de un violador de niños que estaba preso. Y que los guardias de la penitenciaría y compañeros decían, pero si siguen dibujando niños, sigue dibujando niños. Y estaba próximo a salir en libertad. ¿Qué pasó? Salió en libertad y violó a una niña. Entonces, ¿qué busco con la ley Revas? Prevenir. Al menos que sabemos que ya existe alguien que es capaz de hacerle daño a un niño, no permitirle que vuelva a trabajar cerca de ellos. ¿Y sabe qué? Ahí se han saltado los derechos humanos. Pobrecito el violador. O quienes defienden esa postura. No, tiene derecho a rehabilitarse. Sí, claro. O, perdón, a reinsertarse en la sociedad. Sí, por supuesto, pero no cerca de niños. Es parte del proceso de rehabilitación, sí, entre comillas. Pero no cerca de niños. Si quiere el señor violador de niños, cuando ha salido de la cárcel, ser constructor, ingeniero, comerciante, periodista, lo que sea, que lo sea. Con niños no trabaje, nada más. No puede ser el que maneje la buseta escolar, no puede atender el bar del colegio, no puede administrar la cancha de fútbol donde juegan los niños, no puede ser conserje en la academia de ballet, no puede ser, si yo quiero ser niñera, a mí me van a pedir mi certificado de no encontrarme inhabilitado, porque parte de la ley Revas es que estas personas pasan a un registro. Y en este registro, manejado por el Ministerio del Interior, se emitiría un certificado de estar habilitado o no. Entonces, si yo mañana quiero trabajar con niños, como le digo, quiero ser niñera, ser profesor en una escuela, quiero llevar la colación, quiero barrer la escuela, lo que sea, a mí la escuela me dirá, tráigame su certificado de no estar inhabilitado. Y listo, nada más. Yo creo que es incluso persuadir a que estas personas se sigan acercando a niños. No es la solución, por supuesto, pero yo creo que sí es una forma de empezar a atacar las causas. Incluso cuando se habla de subir las penas para violadores, no, es que ¿cómo vamos a subir las penas? Es que el populismo jurídico y etc. No va así, ataquemos este tipo de cosas. Hay un caso aquí en Cuenca, tremendo, el caso del Mangajo. 29 años, 4 meses, sí, gracias. Que fue sentenciado ya por primera vez. Gracias a Dios fue sentenciado por un caso. Vamos a estar vigilantes de que se sentencie nosotros. Los asambleístas no podemos interferir en la justicia, pero sí podemos vigilar. Pero sí podemos hacer público sobre todo este tipo de casos.
Doctora, vamos a dejar este tema ahí. Para quienes estén interesados en adentrarse un poquito más sobre esta información, sobre esta propuesta de ley, cabe recalcar y recordarles que hemos conversado con la doctora Cuesta sobre esto en otras ocasiones y que está en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, y puede usted revisar de manera más completa algunas otras preguntas que se la hice en cierto momento y hablamos precisamente de esos criterios jurídicos que pueden salir a la luz con este tipo de propuesta. Vamos con un tema coyuntural. En el Azuay, más allá de que la gente, porque tengo información de fuentes fidedignas dentro de la Policía Nacional que me dan a saber de que la información que se le hace conocer a la ministra del Interior es que es únicamente una percepción este tema de la delincuencia, una percepción que se ha sobreexaltado por dos factores en la ciudad. Número uno, los medios de comunicación. Número dos, las redes sociales. Y desde luego, por ahí también está el tema que dicen que los cuencanos somos un poco exagerados. Pero más allá de eso, los números están. Más allá de eso, esta semana tenemos saldo de 2 muertes violentas, 2 homicidios, asesinatos. Vamos a ser más jurídicamente correctos, asesinatos. ¿Qué hacemos desde la Asamblea Nacional para apoyar la lucha contra esta inseguridad que estamos viviendo? Juan Fernando ha visto con preocupación lo que está sucediendo en Cuenca. Antes nos jactábamos cuando escuchábamos que esto pasaba en Quito, que pasaba en Guayaquil. Decíamos, no, en Cuenca no pasa. En Cuenca tú caminas por las calles tranquilamente, en Cuenca no pasa nada. Por ahí escuchábamos que a alguien le habían robado la cartera, le habían robado el celular o el espejo del carro. Pero estamos oyendo todos los días. Y sabe que estaba justamente revisando en redes que la señora ministra ha estado el día de hoy en la ciudad de Cuenca. Va a estar con... Bueno, esta entrevista es pregrabada, pero va a estar con nosotros al mediodía María Paula Romo y le voy a hacer exactamente la misma pregunta. Y sí, sabe que justamente revisando redes sociales estaba viendo que casi que los cuencanos estamos locos, que son estadísticas nomás, que las cosas no están dándose. Pero no vayamos a las estadísticas, vayamos a la realidad. Aquí yo tengo los números. Yo le escucho a mi mamá aterrada porque en el barrio tienen cámaras afuera y no sé cuántas veces que era un barrio tranquilo, se meten ladrones en la casa de arriba, en la casa de la vecina. Estoy escuchando ahora con la señora de la tienda que me cuenta que a la mamá de ella le han asaltado. Por ahí estoy escuchándole a un joven que le han arranchado la mochila con sus materiales de universidad. Por allá, y ya no es solamente que me están arranchando, pues. Hemos visto un médico cubano, el cual ha sido asesinado la semana anterior. Dejado cubierto. Botado, exactamente. Exacto. Aquí hay cuchillos, hay armas, hay problemas todo el tiempo. Y estamos escuchando de bandas organizadas, que antes eso, creo que alguna que de cierto sector sabíamos, que todo el mundo sabía que hasta la policía tenía miedo de entrar por ahí. Morochoquiwa. Los famosos Morochoquiwa. Así es. Pero, oiga, lo que pasa ahora es impresentable y realmente estamos preocupados. Que la policía diga que tal vez se le está dando otros datos a la ministra, no sé, pero tal vez la ministra no quiere conocer la realidad porque para escabullirse es número uno. Mismos agentes de la policía me dan cuenta de eso, de que se les está distorsionando con la finalidad de que la ministra no tenga ese aire de urgencia, porque obviamente eso pudiera generar ese aire de que me importismo de cierta forma también, porque nada pasa, no es competencia, no pasa nada, no ha sido así, las cárceles no pasa nada, no pasa nada en la mina de Buenos Aires, no pasa nada en la frontera norte, no pasa nada en ningún lado. Yo sí quisiera que se nos explique justamente, hacía mención usted al inicio de otros asambleístas. Con el asambleísta Lloret estuvimos conversando esta semana precisamente de estos temas de seguridad. Él fue gobernador y sabe cómo se manejan las cifras y todos los temas. Y él ha pedido ya información que no se le está entregando. Vamos a tener que pedir vía el CAL la información, porque él pidió 2 veces ya al Ministerio del Interior que se le dé la información. Esta es información confidencial, pero la tengo aquí. Exactamente, de ¿dónde son los homicidios? Porque categorizan el tipo de delito por semana, ¿no es cierto? ¿Con qué frecuencia se da? ¿En qué lugares? Porque las bandas se van movilizando y simplemente no están dando la información.
Otra cosa, ¿se acuerda usted que aquí había un helicóptero de la policía que sobrevolaba de vez en Conversaba con mi cuando? compañero en la mañana, creo que fuimos de un extremo al otro. Ese helicóptero en su momento sirvió prácticamente para que todo el día pase volando, Porque tomando Cuenca era una ciudad fotografías. tranquila. Claro, tomaban fotografías, tomaban videos, servía para llevar a pasear a los periodistas. Incluso conozco a mucha gente que se paseó literalmente solo por ver a la ciudad en el helicóptero. Y ahora ni siquiera lo tenemos en una emergencia, o sea, pasamos de un extremo Lo han mandado a otro. Guayaquil, por ejemplo. Sé que hay nuevos 100 efectivos en la ciudad de Cuenca. Llegaron, sí. Lo que no sabemos es que están preparados, son policías nuevos. ¿Por qué no hay efectivos especializados en este tipo de casos? Juan Fernando, todavía no tenemos gobernador. Eso es muy Javier penoso. renunció hace 2 semanas, o semana y media, si no me equivoco. Un poco más. Un poco más, sí. 2 semanas debe ser ya. Y no tenemos gobernador. Pero eso es parte de, y aquí no puedo dejar de comentar, esto es parte de ese carácter del presidente de la República que ha demostrado a lo largo y ancho. O sea, el presidente es como que, ya veré. Capaz que está esperando que algún átomo se junte por ahí y forme un gobernador, porque realmente es desesperante. Y no es que Javier Martínez lo esté haciendo mal, pero es que no es el titular. Por supuesto que incluso él tendrá, me atrevo a decir, hasta sus temores y de tomar cierto tipo de acciones, porque va a decir, bueno, yo no estoy de titular, hago esto y después me van a caer a mí. Así es. O sea, necesitamos un gobernador con carácter y este rato en la ciudad necesitamos ya un gobernador. Necesitamos que se unan todas las instituciones, que se empiece a trabajar sobre estos temas. Juan Fernando, ahora que venía acá a la radio, en una esquina, que normalmente no se veía eso en la ciudad de Cuenca, una cantidad de gente esperando trabajo. Sí. Eso lo veíamos normalmente en el centro, En la Plaza San Francisco y en la Feria Libre, que eran los puntos. Juan Fernando, ¿no? he visto ahora aquí, eso no pasaba. Entonces aquí Es hay por el una flujo mezcla. migratorio. Es que También. no podemos desconocer esto porque... No se puede desconocer. Basta con que digan 2 palabras, uno sabe de dónde provienen Y las es tan personas, grave ¿no? que no hay trabajo para ecuatorianos este rato en el país, peor para extranjeros. Así es. Y eso es gravísimo, gravísimo. Yo creo que tienen que empezar a tomarse medidas. Ojo, no con esto quiero decir que se genere xenofobia, que se No. atente contra los derechos de los hermanos de otros países. Pero hay que tomar Pero sí hay que medidas, empezar ¿no? a tomar medidas. ¿Por qué se lo digo, Juan Fernando? Es conocido que el presidente Maduro abre las puertas de las cárceles y dice, vayan nomás. Acá al Ecuador está viniendo gente buena como está viniendo gente mala. Por lo menos sus antecedentes penales deberíamos pedir inmigración, porque no queremos que venga gente mala al Usted Ecuador. sí está de acuerdo con ese Yo tema. estoy de acuerdo que acá al Ecuador, las puertas abiertas, bien recibidos siempre quienes vengan a aportar en el país, quienes vengan a generar mayores oportunidades, quienes quieran venir a construir un mejor país, por supuesto, buscando mejores oportunidades también para ellos. A quienes vengan a delinquir, no. Doctora Cuesta, ¿qué hacemos con el CRS Turi? El CRS Turi es un centro llamado de rehabilitación, coincido, son muchas de las veces, por no decir siempre, de perfeccionamiento. Y se los estaremos contando en un reportaje que estamos trabajando, pero que en su momento saldrá a la luz. Ahora no tenemos todas las piezas completas, pero adelanto esa cuña comercial. ¿Qué hacemos? Ahí tenemos a presos que ni siquiera son de la SUAY. De hecho, más o menos el número va así: 800 privados de la libertad pertenecen a la SUAY y el resto de otras provincias y de otros países, porque hay mucho colombiano, venezolano de ahí. Y esto y es la sensación de la gente. No voy a asegurar, pero sí es la sensación de la gente de que está trayendo quizás todo lo que conlleva este tipo de gente cerca de un CRS, de un centro de rehabilitación. Claro, es lo que pasa que lamentablemente Turi se construyó, no como teníamos antes la cárcel del Héroes de Verde Loma, que era la cárcel local, ¿no? Es una cárcel Es un juguete, centro ¿no? de rehabilitación como lo es, que acoge personas privadas de la libertad de todo el país, como lo hace la Tacunga, como lo hace la ex penitenciaría del litoral. Entonces, es grave la situación, sobre todo por el tema del hacinamiento y la falta de control. El otro día estuvo la ministra del Interior en la Comisión de Justicia y decía que la Asamblea debería hacer leyes para poder quitar, por ejemplo, las armas blancas en espacios públicos. Yo le cuestioné. ¿Y por qué le cuestioné, Juan Fernando? Hasta molesta, porque
¿Qué pasa con la señora que vende la naranja, que vende el señor que vende el hornado, el joven que es estudiante de gastronomía, por ponerle ejemplos? Si ¿no yo es llevo cierto? simplemente una navaja, porque me gusta. Aparte que, es arma blanca, es el destornillador con, bueno, una serie de cosas, ¿no? ¿A qué le llamamos arma blanca? Yo decía, señora ministra, ustedes pretenden empezar a perseguir gente por la calle cuando ni siquiera pueden controlar lo que meten en la cárcel. Estamos viendo hace pocas semanas que juegan fútbol con la cabeza de un privado de la libertad. Tienen más armas que los policías, se disparan, se matan, filman con los celulares prohibidos y no pasa nada. ¿Qué está pasando en los centros de rehabilitación? Por el amor de Dios. El otro día, ¿sabe que se puso en contacto con nosotros guías penitenciarios? Que han sido separados de sus funciones por haber denunciado corrupción. Entonces, claro, ahora se habla, y Juan Fernando, si me permite, usted está haciendo una investigación al respecto, le voy a poner en contacto y le voy a mandar la información. ¿Por qué? Porque, claro, ahora hablan de contratar nuevos guías penitenciarios que tendrán que prepararse, tendrán que estudiar, tendrán que escoger y demás, con un gasto tremendo para el país, cuando hay alrededor de 500 que fueron separados por denunciar corrupción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Es adentro? ¿Es afuera de la cárcel? En todo lado estamos viendo, porque pasan el primer filtro, pero adentro ya les venden las armas, adentro les venden las drogas. Yo le mostraba al secretario de Justicia, el doctor Pazmiño, un video precisamente del Mangajo en el mes de marzo. No es un video anterior, ahora en el mes de marzo, con su celular en su celda en Turi. ¿Cómo así, pues? ¿Qué tipo de privilegios tienen? Entiendo que le han trasladado a Guayaquil. Está en Guayaquil. Justamente después de esa denuncia con el doctor Pazmiño, porque no puede ser posible que un delincuente que ha violado niñas utilizando redes sociales tenga acceso todavía a un celular. Ojo, ninguno debe tenerlo, ¿no? Peor este individuo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién se hace de la vista gorda? ¿Quién está ahí permitiendo corrupción? Es terrible lo que sucede. Es terrible lo que sucede. Turi, La Tacunga, Guayaquil, es aterrador. ¿Y quién está a cargo de eso? Sí está a cargo el ministro del Interior, así la ministra diga que no. Ellos manejan la policía. Ahora están con el tema de que los guías penitenciarios que están adentro los maneja justicia. Los policías que están en el primer filtro los maneja el interior. Y ahora los militares a los alrededores, las fuerzas armadas. Señores, por el amor de Dios, siéntense, conversen y empiecen a manejar las cosas como se deben. No puede ser que el guardia adentro, el guardia penitenciario, tenga a lo mucho un gas pimienta. Y los presos están con armamento, pero más que las fuerzas armadas, realmente. Aterra lo que pasa. ¿Fue un error el desaparecer el Ministerio de Justicia? Porque eso fue una acción del actual presidente de la República, Lenín Moreno, y durante el reportaje que estamos llevando a cabo, muchos ex guías penitenciarios señalan esto como un error. Mire, Juan Fernando, yo creo que sí se debió mantener el Ministerio de Justicia. Por supuesto, todos hablamos de la reducción del Estado, pero la reducción del Estado en temas que pueden realmente prescindirse, no puede desaparecerse el Ministerio de Justicia que manejaba derechos humanos. Claro, se le desaparece como ministerio y se lo crea como secretaría, tampoco es que desapareció por completo. Claro, la Secretaría de Rehabilitación. Pero no puede haberse dejado a la buena de Dios este tema para que cada quien se lance la pelotita diciendo, no, es rehabilitación, no, es el ministerio, no, acá las Fuerzas Armadas. No puede ser. Hemos visto casos que, imagínese usted que una de las personas que jugó fútbol con la cabeza del privado de la libertad salga en libertad. ¿De qué son capaces? Y eso no se está controlando. Eso no se está controlando, ahí hay guerra entre bandas, se sabe quiénes son las bandas, entiendo que tienen la información de quién es el cabecilla y les tienen casi que con su cuartel general en los centros de rehabilitación. Es impensable. Sí se puede entonces impulsar un cambio a favor de la seguridad en la SUAY desde la Asamblea Nacional. ¿Lo va a hacer usted? Por supuesto, y lo vamos a hacer presionando a las autoridades y pidiendo que nos rindan cuentas, pues Juan Fernando, para eso somos fiscalizadores, y que no nos vengan con que no es competencia, que no nos vengan con que no ha sido mucho. Las cifras son claras, los casos son claros y tienen que darle respuestas a la SUAY. No hemos sido jamás una ciudad violenta, jamás hemos sido una ciudad insegura, más allá de un robo que creo que pasa en todo lado, pero lo que estamos viviendo actualmente nunca ha pasado. Hemos hablado esta mañana a fondo sobre emprendimiento, sobre la seguridad, desde luego, sobre los cambios que pudieran generarse y el debate sobre la despenalización del aborto, el Código de la Salud,
En eso también está el Código Integral Penal. Nos queda algo que quizás no estemos tocando y se nos esté olvidando, doctora Acuesta. Bueno, Juan Fernando, quería comentarles también que ahora iniciamos un proceso a pedido de los gestores culturales de la SUAY y de la Asamblea. Se me estaba escapando y lo tenía anotado. Eso es una vergüenza, pero bueno, dígalo usted mismo. Realmente sorprendidos, asustados. Yo soy representante de la provincia de la SUAY. Por supuesto que escucho a los ciudadanos, a los representantes de los distintos sectores. Tuve la llamada de la Casa de la Cultura y de gestores culturales comentando el problema que están viviendo en Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. La Casa de la Cultura no tiene fondos ni siquiera para precautelar las obras de arte que tenemos, las ruinas arqueológicas. Así que decidí presentar una resolución llamando al ministro de Cultura, a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Educación puntualmente y al presidente de la Casa de la Cultura, sede nacional. Y con sorpresa nos dicen que han decidido no acatar un reglamento a la Ley de Cultura. Doctor, usted es abogada. ¿Cuál es el postulado básico en derecho público? Nadie puede hacer lo que no está en la ley. Exacto. Tiene que cumplir las normas. Ni siquiera hay que dudar por parte de un funcionario público que está puesto para cumplir la ley. Es el ente rector de la cultura y está en actas, Juan Fernando, porque no es algo que creo que dijo. No, en actas. Dijo claramente que decidieron no acatar un reglamento porque él lo considera inconstitucional. Él ¿Qué hacemos? Inconstitucional. Sabe que nosotros hemos pedido ya información, en eso estamos trabajando precisamente con la asambleísta Lloret también, con la asambleísta Lira Villalba de Tungurahua. Pedimos primero que el informe de la Comisión de Educación que va a ir al Pleno vaya a Contraloría, porque hay unas irregularidades gravísimas. ¿Educación o cultura? Es de Educación y Cultura. Ya. Perdón, es ministro de Cultura. Sí. El ministro de Cultura y el presidente de la Cámara el presidente de la Casa de la Cultura, sede nacional, que vaya primero a Contraloría, porque imagínese usted que no hay plata para los núcleos provinciales, pero han sabido darle alrededor de $1.400.000 a 2 fundaciones privadas. Sí, estamos al tanto. Entonces es un tema terrible y estamos recabando la información y si es que el ministro o exministro a día de hoy debe ser llamado a un juicio político, lo haremos. Pero más allá de eso, tiene que haber una responsabilidad legal, es decir, directamente enfrentarse en los tribunales. La justicia, porque se ha violado el postulado más básico. Decir que yo quiero no hacer lo que dice la ley y eso ya raya en... Y es justamente por eso, Juan Fernando, que hemos pedido que el informe se envíe a Contraloría y si es que tiene que actuar Fiscalía, tendrá que hacerlo. Con eso creo que hemos tocado básicamente lo que se está llevando a cabo desde su despacho. Así es, Juan Fernando. Le cuento que para el día 12 de julio tenemos preparado y conversado ya por fin nos designaron un lugar en la Asamblea Nacional para colocar una placa en conmemoración de las víctimas de abuso sexual. Esto lo solicité en la Asamblea cuando solicité que se quite la condecoración que tenía el ex sacerdote César Cordero. Así que el día 12 de julio estaremos colocando esta placa en la Asamblea Nacional con los familiares de las víctimas de ese ciudadano. Es decir, está dirigida a Jorge Palacios. Está dirigida a todos aquellos que fueron abusados sexualmente. Ya. Y lo hacemos el día 12 de julio porque el día 12 de julio se conmemora 1 año de la partida de Marcelo Alvarado, que fue una de las víctimas de César Cordero. Muchísimas gracias, doctora Cuesta. Fernando. Creo que hemos tocado varios temas. Puede reprisarlos en cualquier momento. Si perdió algún detalle, no dude en revisar completa esta entrevista en nuestro canal de YouTube W Radio Ecuador. Las cifras sobre la seguridad estarán con nosotros de largo, porque esto no se soluciona con decir que simplemente los cuencanos estamos locos. Ojalá empiecen a generarse criterios que empiecen a traer consigo soluciones. Doctora Cuesta, gracias por acompañarnos. Será hasta el siguiente episodio de A Fondo. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W. Todos los domingos. Con el auspicio de... Existe
un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo. Ya abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Huevos, arroz, atún. Carne, harina, pollo. Toallas, crema, champú